Listo. Buenas tardes, Martina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Un gusto, ¿cómo estás? Todo bien, Muchísimo por gusto, suerte. muchísimo gusto. Martina, la idea, hoy estuve pensando en la entrevista con este tema de la seguridad digital por muchas cosas que se han visto últimamente y quería conversar con vos abiertamente y tranquilamente sobre este tema, ¿verdad? Creo que vamos a hablar de muchas cosas sobre la seguridad digital. Entonces, ahí vamos a ir fluyendo con los temas que vamos a sacar. La, La primera pregunta que te quería hacer es más que todo enfocada en vos, en Martina. ¿Cómo sintió o cómo llegó Martina al tema de la seguridad digital? Bueno, particularmente en mi caso, desde chica siempre estuve interesada en estas cosas de romper, de intrusiones, de ver los fallos, también desde el lado de la educación a las personas, el cómo llevar la tecnología a las personas, cosa que muchas veces sucede al revés. Y bueno, entre conferencias, charlas, vi eh, unas chicas que después fueron compañeras mías en ESET, que justamente lo que promovían era el ingreso de mujeres en la seguridad de la información. Y bueno, así es como me fui metiendo de a poco, pero surgió de eso, de un poco el amor de este arte de buscar los agujeros de la tecnología en general. Súper bueno, súper bueno. La idea es invitar también a bastante público que pueda sentir tal vez alguna espinita con este tema, ¿verdad? Y que se anime a meterse de lleno, porque sí, sí, digamos, te lo comento personal, a mí me gusta, me encanta el tema digital, me encanta en la parte programa, pero sé que hay toda una parte de seguridad que es delicada, ¿verdad? También. Entonces, para irnos metiendo como en la parte delicada, entre comillas, la, la digitalización, ¿hacia dónde crees que va? ¿Hacia el 100% de la población o cómo va encaminada? Desde SET lo que vemos es esto mismo que vos mencionás, de la idea de digitalizar la mayor cantidad de procesos posibles. Lo vimos durante la pandemia, ¿no? Aristas que en nuestras vidas quizás no estaban tan atravesadas por la tecnología, como por ejemplo la educación y la salud, de repente por una cuestión de necesidad, pero también descubrimos que era muy cómodo. La realidad, poder aprender por plataformas digitales, poder sacar turnos médicos vía digital, poder tener teleconsultas con médicos, quizás para cosas que no era tan necesario estar de manera presencial, con lo cual es un poco la idea, ¿no?, que persigue esta digitalización de encontrar procesos críticos o no, en algunos casos sí lo son, que se puedan facilitar por un lado y hacer más eficientes por otro, por parte de una computadora, un sistema, un servidor, cualquiera que justamente sirva para realizar esta conexión. Obviamente hay cosas que no se pueden digitalizar, por ejemplo, un turno médico en donde tenemos algún tipo de patología, no podemos hacerlo por internet, obviamente, pero la idea es un poco esto, llevar las aristas a un entorno digital siempre que se pueda por la facilidad más que nada que ofrece este mundo. Súper, súper. Ahora, ya metiéndonos un poco en el tema de la seguridad informática, todos los días hay hackeos, todos los días hay robo de información, todos los días hay este tipo de problemáticas. Entrando pequeño, o sea, parte por parte, ¿verdad? Eh, ¿Por qué sucede esto? Pensemos que hoy por hoy la industria del cibercrimen ya no está más dedicada a quizás chicos o chicas cuyo hobby es ver cuánto pueden romper o quizás ver si pueden sacarle dinero a alguna que otra empresa, sino que como decía anteriormente ya se ha convertido en una industria de personas que se forman, o no tanto quizás, y ven en ello una ganancia muy, muy grande. De hecho, está estimado que para este año 2023 se supere el billón de dólares en pérdidas económicas referidas a ciberataques. Entonces, los cibercriminales lo ven como una oportunidad, como un trabajo, hasta te diría. Hay en las organizaciones cibercriminales ya no es más una sola persona atacando, sino que son la persona que se encarga de los rescates, la persona que se encarga de divulgar la información robada en el caso de que no se acceda al pago, la persona que se dedica más al desarrollo de la amenaza en particular. Entonces ya estamos hablando de un negocio y la motivación es esa, puramente económica. Sí es cierto que hay algunos casos en donde el activismo o causas más morales mueven un poco la aguja
de algún que otro cibercrimen, pero la mayor motivación hoy por hoy es puramente económica. Excelente. Sí, esto de tener bastante cuidado en temas muy avanzados y en casos muy pequeños, porque también, por decirte un ejemplo, ayer estaba comentando con una amiga que hay una plataforma, una plataforma de estas, llámese Facebook, Instagram, ¿verdad? Que lamentablemente hay personas que la utilizan para hacer el mal, que las personas, por ejemplo, suplantan identidades, las personas suplantan marcas y también hay un tema delicado porque me contaba mi amiga, y es un tema de ayer, de verdad, ella hizo una transferencia a una página donde tenía mucha cantidad de seguidores y la página la bloqueó. Entonces, qué tanto también estas agrupaciones cibercriminales o tal vez hasta puede ser una persona, ¿verdad? Se mete en una plataforma y hace totalmente lo contrario a utilizarla para hacer el bien, ¿verdad? Se pone a robar o se pone a hacer este tipo de cosas. El cibercrimen es atraído más que por el dinero, también por la cantidad de personas que hay en un entorno. Esto se ve reflejado en utilizar temas de relevancia actual para realizar cibercrímenes, como fueron casos de phishing que tenían como excusa la vacuna del COVID-19, pero también en los entornos en donde se mueven suelen ser donde van a encontrar mucho capital de víctimas, casos redes sociales. Y en ellas se encuentran a muchas personas que quizás no conocen o no saben que el mismo cibercrimen que se puede dar por un correo electrónico, que es algo que nos vienen taladrando ya la cabeza hace muchos años con el phishing, el correo malicioso que Sí, suplanta, que se puede dar por cualquier tipo de red social, cualquier medio en donde los cibercriminales sepan que hay personas que quizás no tienen la guardia tan alta, van a utilizarlo. Y esto no ayuda con quizás algunas tendencias que se han visto en las redes sociales. Un claro ejemplo son las compras en línea en redes sociales que no son de e-commerce. Por ejemplo, una venta en Instagram, una venta en Twitter, en donde esa transacción se basa en la confianza de yo entrego un dinero y la persona me envía un producto, pero en realidad no hay muchas más aseguraciones. completamente. Ahora decías una palabra muy importante. Hay un tema también con algunos tipos de audiencias. Hablemos un poco de las audiencias más vulnerables. Puede ser niños, pueden ser adultos mayores. En realidad, cualquier persona podría verse vulnerada, ¿verdad? Pero hay algunas audiencias que tal vez puede predominar más el brindar datos que tal vez son privados, ¿verdad? Llámese una tarjeta de crédito, llámese alguna contraseña. ¿Qué ¿Qué pasa con la industria de la seguridad informática? ¿Hay algún tema adicional hacia estas audiencias, niños, adultos mayores, por ejemplo, en el caso de los videojuegos? Lo que ocurre con este tipo de delitos que generalmente se encausan como estafa, en donde hay un pago fraudulento o una entrega de datos que no deberían, que involucran ingeniería social, es decir, acciones de manipulación, es que los cibercriminales van a buscar a las personas más fáciles de manipular, más sencillamente engañables, ya sea porque no conocen la tecnología o porque sus mentes no están desarrolladas. En la primera categoría encontramos adultos mayores, personas con necesidades que les nublen quizás el juicio para poder saber si es algo falso o no, que directamente no tengan el conocimiento porque o viven en un área rural o porque quizás ya tienen una edad avanzada, pero también en los niños, porque es muy sencillo, la verdad, lamentablemente, obviamente, convencer a un niño de algo que no es o que no existe, si es que no tiene supervisión de un mayor. Entonces, cuando hablamos de poblaciones vulnerables, hablamos de aquellas sencillas de manipular, ya sea convenciéndolas de que una tecnología funciona de cierta manera o porque directamente sus mentes no están lo suficientemente desarrolladas. Niños, adultos mayores, personas en algún tipo de necesidad que se la pueda convencer de alguna forma, generalmente necesidad económica, eh, y también cualquier persona que no comprenda del todo muy bien la tecnología. Perfectísimo. Eh, Entrando un poco en este tema de las agrupaciones, ¿ustedes tienen visualizado algunas, no tal vez decir nombres, ¿verdad? Pero sí tienen visualizados grupos, agrupaciones que infringen la ley en algunas herramientas? Y esto es muy difícil, la realidad es que es muy difícil, existen grupos de bandas cibercriminales ya
que se meten en estilos de ataques de gobiernos y que les interesa tener esa atención y se nombran con un nombre y un apellido, sobre todo las bandas de ransomware. De aquí en Latinoamérica circulando existen miles, desde Revil, bueno, que hace poco se desactivó, Maze, Pisa, pero la realidad es que a menos que al grupo cibercriminal le interese que quienes haya atacado sepa quién fue, obviamente más información no vamos a tener por la sencillez del anonimato del Internet mismo. Sí, exacto. Hacer un poco de ruido que tal vez llaman. Había un caso, hablando un poco de de esto de de la industria gamer, videojuegos y demás. Había un caso de un chico me parece que fue de Gran Bretaña, que logró hackear los servidores de una marca muy grande de videojuegos y filtró todas las animaciones, los adelantos y demás. Y el chico fue a la cárcel y tal vez, o sea, fue, bueno, no a la cárcel propiamente, sino que estuvo ya, lo supieron que fue y demás, hasta tal punto que se supone que le van a dar de alguna forma, no decirle un crédito, le van a dar como un apoyo por la forma en que hizo su trabajo, ¿verdad? Pero era más por hobby. A esto, ¿a qué voy? Hay algunas personas o que ustedes digan, mira, esto es solamente por hobby, lo hace, no tenía ningún mérito monetario ni tampoco político, solamente por hobby. Existen, si bien son los menos, existen quienes por probar sus habilidades, no solo por hobby, sino también por una cuestión de ego, de por probar que puedo llegar a Correcto. tal lugar o cual otro, o probar que existen ciertas fallas de seguridad en los sistemas. La realidad es que como, no por decirlo excusa, pero como meritorio puede quizás ser válido, pero sigue siendo un ciberdelito. Y no existe ley en ninguna parte del mundo que vaya a tomar como válido para excusar a una persona que realizó un cibercrimen, sobre todo de intrusión en una compañía, y más aún de, teniendo esa información, no decirle a las personas encargadas de la ciberseguridad de esa compañía, sino que además filtrar esa información. La realidad es que sigue siendo un ciberdelito y doble todavía por esta filtración luego del ciberataque. Así que, si bien puede ser una razón ética que quizás la persona puede poner para justificarse, sigue siendo un cibercrimen lo que hizo. Completamente, completamente. Tenés toda la razón. Ahora ya entrando en la parte de recomendaciones, un poco ya para ir a lo que le importa a la población también. ¿Qué consejos se pueden dar de forma sencilla para que entienda un usuario, por ejemplo, los que hablábamos de la vulnerabilidad, ¿verdad? ¿Qué consejos se les pueden brindar? En primer lugar, comprender la importancia de las contraseñas como la llave de nuestra casa, por ejemplo. Ya sabemos que cualquier dato sensible que tengamos en Internet está protegido por una contraseña. Y si esa contraseña no es segura, ya estamos en problemas. Para tener una contraseña segura, debemos asegurarnos de que sea de más de 8 o 12 caracteres, que combine mayúsculas, minúsculas, números, símbolos especiales y evitar repetirla a través de aplicaciones. Como el cerebro humano tiene límites, obviamente, y usamos una cantidad irrisoria de aplicaciones, y esto implica una cantidad muy grande de contraseñas, existen aplicaciones extras llamadas gestores de contraseñas, incluso el mismo navegador de Google cuando nos pregunta si queremos guardar la contraseña o no, es exactamente esto, en donde podemos almacenar los pares usuario-contraseña que se van a guardar de manera segura y van a estar protegidas por una clave maestra. Entonces, en vez de tener que recordar quizás 50 claves, tenemos que recordar una sola, que obviamente tiene que ser de una seguridad alta también, para poder evitar repetir o tener contraseñas demasiado sencillas. En segundo lugar, activar cuando se pueda el doble factor de autenticación, porque si bien nosotros podemos tener la contraseña más segura del mundo, si por ejemplo en los servidores de la aplicación a la cual iniciamos sesión están desprotegidos, nosotros como usuarios no podemos hacer mucho. Entonces, la única forma que tiene la aplicación de cerciorarse de que somos nosotros y no una persona con nuestra contraseña es mandándonos o un código o un enlace, ya sea al correo o al celular, para poder hacer clic o ingresarlo y es de un solo uso y se vence en una cierta cantidad de minutos para poder asegurarse que efectivamente no nos robaron la contraseña y somos nosotros. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante cuando hablamos de Internet, es pensar en frío a cualquier tipo de comunicación, mensaje, aplicación que no sepamos de dónde es,
el analizar un poco más qué es lo que nos está intentando decir, por ejemplo, un correo electrónico que suplanta la identidad de un banco. ¿Tiene sentido lo que estamos recibiendo? ¿Es el canal de comunicación primordial de la entidad que está diciendo ser esa comunicación? Por ejemplo, se han dado casos de mensajes en Instagram o Twitter suplantando la identidad de un banco. Bueno, quizás ese no es el medio que va a usar el banco para una comunicación oficial. Entonces, siempre utilizar la razón y evitar caer en las emociones cuando vemos algún tipo de comunicación maliciosa. Excelente, Martina. Martina, muchísimas gracias de verdad por toda la información que nos brinda. Es un tema que avanza, evoluciona y creo que siempre, todos los días hay que tener muchísimo más cuidado. El hecho, eh, el hecho de prestar un celular o prestar una computadora, el hecho de anotar una contraseña en un papelito, o sea, son cosas que tal vez alguien omite y pues hay que tener muchísimo cuidado. Al final es lo que decías, no creo que nadie en su sano juicio preste una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, porque es un tema de seguridad, al igual que una contraseña para Facebook, para Instagram, para cualquier herramienta. De hecho, el simple hecho de brindar la contraseña, pues de un correo electrónico, ¿verdad? Que ya está por ahí toda la vida virtual de una persona. Entonces, pues a tener cuidado. Te agradezco full bastante todos los consejos, toda la información para que las personas vean que pues es un tema muy importante hoy, ¿verdad? No, no es que es algo del mañana, del futuro, es que es un tema importante hoy. Totalmente, y ya lo viene siendo hace muchos años, y es hora de que si no nos preocupamos antes, que lo hagamos lo antes posible y sin miedo, que es lo que más profesamos desde SET. No vamos a romper ninguna aplicación por ni cambiar contraseña, ni revisar permisos, ni no confiar y llamar al banco en vez de contestar ese correo. Lo más importante es saber, conocer y actuar en consecuencia. Excelente. Muchísimas gracias, Martina. Que estés muy bien. Gracias, buenos días.